Bien, saludos. Vengo a hablar un poco sobre este libro, que es, no creo que se enfoque, pero bueno, se llama La Medusa y cuya autoría corresponde a Augusto Aguirre Morales, un escritor de principios del siglo XX, ¿no? Y ese libro, por tanto, lo escribió en 1916 y actualmente, hace un par de años, ha sido reeditado por Editorial La Travesía Editora. Entonces este es un autor arequipeño y pues ha sido reeditado en 2019, ¿no? Y estamos actualmente en 2022. A ver, ¿por qué es importante hablar de La Medusa? Primero porque representa, digamos, la novela vanguardista, ¿no? O sea, si uno tiene un poco de conciencia de lo que es el vanguardismo, entendamos de que es una propuesta que de algún modo sitúa en su enfoque principal a la poesía, ¿no? Pero bueno, esta es una novela y por tanto es interesante observar cómo es esta idea de vanguardia dentro de la novela, en primer lugar. Ahora, no es una vanguardia, digamos, de quiebre en el lenguaje, ¿no? Como vemos de manera radical en César Vallejo, ¿no? Cuando pensamos en vanguardia, por lo general pensamos en Trilce y entendemos de que es una poesía compleja, una poesía llena de quiebres, de sonidos, de onomatopeyas, de números, de sistemas en contradicción, ¿no? Ahora bien, no, estamos en una novela que sí tiene un grado de complejidad, pero que podamos dar unas pautas de lectura y pues no va a ser tan complejo como otros enfoques, ¿no? Personalmente yo no he leído muchas novelas vanguardistas y llegar a la conclusión de que es una novela vanguardista también requiere cierto análisis, digamos, ¿no? Ahora, si es vanguardia, se ubica dentro de cierto ismo de vanguardia, ¿no? Se podría decir en cierta medida de ese modo, ¿no? El ismo que más o menos hemos considerado para ubicar esta novela es el expresionismo. Claro, cuando pensamos en expresionismo, a veces no es tan simple, ¿no? Pero bueno, digamos La Noche Estrellada de Van Gogh, ¿no? Esta pintura clásica, digamos, donde se ve efectivamente una noche estrellada, una suerte de torre, estrellas, pero que de algún modo se nota cierto movimiento, cierta calidez en las figuras representadas. Esta transformación del referente, ¿no? Es muy distinto, por ejemplo, a los cuadros impresionistas, ¿no? El expresionismo más bien es una exploración de la subjetividad del artista que altera el referente para de algún modo representar un poco más de su alma, un poco más de lo que es lo interno, ¿no? Y si algo signa la poesía es también lo sórdido que puede llegar a ser, sobre todo en las vanguardias, ¿no? Desde el modernismo ya la pobreza caracterizaba mucho a la poesía. Entonces, a ver, sí, mucha producción. Ya, a ver, entonces, eh, es una novela expresionista. ¿Por qué? Porque explora más que el referente la subjetividad artística. ¿Y de qué modo lo hace? Pues es una suerte de diario. Es una novela diario, pero que no es un diario común, es decir, no está las entradas diarias, como por ejemplo pueden encontrar en La Tentación del Fracaso de Julio Ramón Ribeiro, sino más bien que ese es capítulo uno y te da una suerte de idea del día, etcétera, ¿no? Ahora, ¿qué pasa con esta novela y por qué hay que considerarla también en ese sentido vanguardista? Si uno atiende a la historia, entiende lo que se narra, nos daremos cuenta de que es el enamoramiento, ¿no? De un yo poético, de un artista, con una mujer casada, ¿no? Y en este cruce, en esta suerte de, digamos, seducción, van a encontrarse o deben toparse pues con sistemas de pensamiento que distan mucho de la novela romántica y que más bien sitúan un quiebre y que por tanto podemos llamar en ese sentido vanguardista. El lenguaje romántico es un lenguaje donde la idea de familia es un mito, es una suerte de construcción nacional, es un espacio de consolidación de los ideales de las nacientes repúblicas del siglo XIX,
y que por tanto suponen un proceso y un proyecto a futuro, ¿no? De unión por lo general entre sistemas raciales distintos o en proyectos paternalistas con un sujeto, digamos, andino o amazónico o cubano, ¿no? O negro, en ese sentido. Entonces las novelas románticas se mueven por esos códigos. En este caso no, en este caso es la figura del artista que ingresa al sistema familiar para romperlo literalmente, ¿no? Entonces, en ese quiebre es donde nosotros ubicamos la idea de vanguardia en la novela. Ahora, ¿qué más podemos decir? Eh, Creo que desde ahí podemos decir, ya que se ha dicho bastante, ya pasaríamos a otro tipo de análisis, ya para poder, digamos, delimitar o poder profundizar más en la estética del autor. Ahora, esta búsqueda de quiebre es algo que Aguirre Morales lo tiene de algún modo muy claro, ¿no? Su herencia es decadentista, pero es un decadentismo que no, digamos, no perece, es un decadentismo que más bien es empoderante, que más bien busca eh, explorar la malevolencia humana para así en esa exploración proponer una suerte de transformación social, una suerte de transformación eh, del mapa comunal y que por tanto, ¿no? En esa transformación se ubica el ego expresionista. Del mismo modo que Van Gogh alteraba las figuras eh, pictóricas, digamos la noche, digamos la columna, ¿no? Aguirre Morales busca alterar la idea de familia, busca alterar también la idea de leyes en ese sentido. Es una figura disruptiva, es una figura que critica constantemente los gustos de época, que se aleja de ese espacio del arte puro, de ese arte envuelto en riquezas, de ese arte modernista, preciosista, para, ¿no? Digamos, en un modo podemos decir eso, ¿no? Para explorar en la fatalidad, ¿no? El gusto por lo estético y el gusto por el arte. Ahora, claro, cuando uno piensa en la medusa, ¿no? El título de la novela es La Medusa, de hecho en esta edición hay una medusa acá. Pensamos por lo general en este animal y no en la figura mítica. Claro, pues la figura mítica implica una mujer fatal, que también es un tópico, pero que es reapropiado, ¿no? O sea, ¿cómo van a designar como mujer fatal una mujer casada? Pero claro, pues para esta figura poética o implica la fatalidad porque implica una serie de tragedias que nos enteraremos en la lectura de la novela. No es una novela muy larga, creo que todavía puede contarse en stocks y bueno, quería lanzar esta pequeña lluvia de ideas. Muchas gracias.